Hola, soy Tomás, tengo 38 años. Durante muchos años creí que el amor podía con todo. Fui un esposo dedicado, un padre siempre presente, un compañero incondicional. Lo sacrifiqué todo por un sueño que, con el tiempo, descubrí. No era mío. Y fue entonces cuando entendí que, a veces, uno necesita perderlo todo para poder encontrarse a sí mismo. Esta es mi historia. Para entender esa fría calma, esa resolución de acero mientras dejaba el USB sobre la mesa, hay que volver 12 años atrás, al día en que conocí a la mujer que juré sería el amor de mi vida, mi compañera eterna. Su nombre era Elena. La conocí en la biblioteca de la universidad, ella hundida hasta el cuello en libros de anatomía, con una intensidad en los ojos que me pareció la fuerza más poderosa del universo. Yo, Tomás, estudiaba administración de empresas, un camino práctico, seguro. Ella no. Ella soñaba con ser neurocirujana, con desentrañar los misterios del cerebro humano. Era brillante, apasionada, y su ambición era tan contagiosa que me encontré queriendo ser parte de su órbita, sin importar el coste. Le prometí que la apoyaría. ¡Qué ingenuo fui! No, qué ciegamente leal. Cumplí esa promesa hasta las últimas consecuencias. Mi vida se convirtió en un ballet de logística diseñado enteramente para su éxito. Cuando empezó su residencia, mi sueldo como gestor de cadena de suministro no era suficiente. Así que tomé un segundo trabajo. Mis días eran para la oficina, mis noches, para un almacén frío, moviendo cajas y organizando inventarios mientras ella pasaba horas interminables en el hospital. Aprendí a cocinar, a limpiar, a ser el pilar de un hogar que apenas pisaba. Luego llegaron los niños, nuestros soles. Primero Sofía, hace 8 años, con sus ojos curiosos. 2 años después, Leo, con una energía que llenaba cada rincón de la casa. Y yo, por supuesto, ajusté mi mundo una vez más. Me convertí en el cuidador principal, el que preparaba desayunos, el que los llevaba al colegio, el que ayudaba con los deberes y contaba cuentos antes de dormir. Elena siempre estaba ocupada. La residencia, la especialización, las guardias que parecían no tener fin. Y yo lo entendía. Por supuesto que lo entendía. Cada uno de mis sacrificios era un ladrillo más en el palacio de su carrera. Éramos un equipo, me repetía a mí mismo cada noche, exhausto. Era mi mantra. La justificación de mis propias ambiciones aparcadas, de las promociones que dejé pasar. Todo era por un objetivo común, por el futuro de nuestra familia. Y entonces, hace 8 meses, el objetivo pareció cumplirse. Elena consiguió un puesto en la Clínica Vita Spectra, un centro privado de élite, el sueño de cualquier médico. El sueldo era astronómico, los horarios más razonables. Recuerdo que abrí una botella de vino para celebrar. La abracé, sintiendo un alivio inmenso. Por fin, le dije. Después de tantos años de lucha, por fin lo hemos conseguido. Sentí que todos nuestros sacrificios habían valido la pena. Pensé que empezaba nuestra verdadera vida juntos. ¡Qué equivocado estaba! Al principio, todo parecía mejorar. Menos estrés, más dinero, más tiempo en familia, o eso parecía. Pero algo más cambió. Algo sutil al principio, como una nota discordante en una sinfonía perfecta. Un objeto inanimado se convirtió en el barómetro de nuestra distancia. Su teléfono. Antes era un trasto más, olvidado en el sofá o en la encimera de la cocina. De repente, se convirtió en una extensión de su mano. Siempre boca abajo. Siempre con ella, incluso cuando iba al baño. Las llamadas se contestaban en susurros en otra habitación. Una frialdad, delgada como una capa de hielo, empezó a formarse entre nosotros. Esa frialdad no era solo por el estrés del nuevo trabajo, lo sentía en mis huesos. Y la primera prueba real de ello no tardó en aparecer, oculta en un simple sobre con los estados de cuenta de la tarjeta de crédito. Esa frialdad no era solo estrés, y la primera prueba real de ello no tardó en aparecer, oculta en un simple sobre con los estados de cuenta de la tarjeta de crédito. Llegó una tarde de martes.
mezclado con la correspondencia habitual. Lo abrí de forma distraída pensando que era alguna oferta. No lo era. Era un extracto de una tarjeta de crédito conjunta que yo no sabía que existía. Mis ojos se deslizaron por la lista de cargos y el aire se me escapó de los pulmones. No eran compras normales. Eran noches en suites de hoteles boutique como el Hotel Elysian y cenas para dos en restaurantes con nombres como La Cúpula, lugares a los que nunca habíamos ido juntos. Las fechas eran lo peor. Coincidían perfectamente con 3 fines de semana en los que Elena supuestamente había estado haciendo guardias de 24 horas en la clínica. Mi corazón martilleaba. Con manos temblorosas, marqué el número de la clínica Vitaspectra. Una voz profesional y distante me atendió. «Disculpe», dije, tratando de mantener la calma. Solo quería confirmar si la doctora Villalobos tuvo guardias asignadas y le di las fechas. Hubo una pausa, el sonido de un teclado. «No, señor», respondió la voz. «La doctora no tuvo guardias en esas fechas». Un simple «no» que demolió los cimientos de mi confianza. Esa noche la confronté. No grité, no la acusé, simplemente deslicé el extracto sobre la mesa de la cocina. «Elena, ¿puedes explicarme esto?», pregunté, mi voz más baja de lo normal. Su reacción fue una obra maestra de manipulación. Primero, la ofensa. ¿Ahora revisas mi correspondencia? ¿A esto hemos llegado? ¿A que me espíes como un paranoico celoso? Luego, las lágrimas de cocodrilo y la actuación herida. Iba a ser una sorpresa, sollozó. Un viaje por nuestro aniversario para que volviéramos a conectar, lejos de todo. Pero lo has arruinado con tu desconfianza. Me hizo sentir pequeño, culpable, un idiota. Y como un idiota, le creí. O para ser más exacto, quise creerle con cada fibra de mi ser. Pero una vocecita en mi interior, una que había ignorado durante meses, ya no podía ser silenciada. Me decía que cavara más profundo. Fue entonces cuando tomé la decisión que lo cambió todo. Contacté a un contador forense, un tipo llamado Ramos, de aspecto severo y modales secos. Le expliqué que no buscaba pruebas de una aventura, sino que necesitaba entender nuestras finanzas, que sentía que algo no cuadraba. Nunca cuestioné que Elena manejara el dinero. Ella era la de los números, ¿no? Ramos tardó 2 semanas. Cuando me llamó para que fuera a su oficina, su tono era grave. Lo que me mostró no era desorden. Era un fraude financiero, metódico y brutal. La primera bomba, durante los últimos 18 meses, Elena había estado transfiriendo sistemáticamente dinero de nuestras cuentas conjuntas a cuentas secretas que yo desconocía. Pequeñas cantidades al principio, luego más grandes. En total, más de $200,000 habían desaparecido. Sentí un frío glacial recorrerme la espalda. Pero eso no era todo. La segunda bomba fue aún más devastadora. Ramos había conseguido pruebas de sus ingresos reales en la clínica Vitaspectra. El salario modesto que ella declaraba en nuestros impuestos, el que justificaba mis 2 trabajos, era una farsa. En realidad, estaba ganando casi 4 veces más, acumulando una fortuna secreta mientras yo me rompía la espalda por nuestro futuro. Salí de la oficina de Ramos con una carpeta bajo el brazo. Cada papel era una puñalada. El amor no muere con un estallido, sino con el frío de 1000 cortes de papel. Y mientras miraba esa pila de documentos en el asiento del copiloto, sentí como el calor del amor se desvanecía de mi cuerpo, reemplazado por un hielo afilado y una determinación inquebrantable. La pregunta ya no era si la amaba. La pregunta era quién demonios era la mujer con la que había dormido durante la última década. Y estaba dispuesto a descubrirlo, sin importar lo que encontrara. Pero aún faltaba la pieza más retorcida del rompecabezas, una que ni siquiera el contador había podido prever y que yo descubriría de la forma más brutal posible. No fue el contador forense quien me desveló la pieza final del rompecabezas. Fue la propia Elena, en una llamada telefónica cargada de pánico y veneno, apenas unas horas después de que su abogado recibiera mi pequeño regalo.
Mi teléfono sonó con una estridencia que me sobresaltó. Era ella. No hubo saludo. ¿Qué diablos has hecho? Su grito era agudo, desgarrado, no por el dolor, sino por la furia de ser descubierta. Respondí con una calma que no sentía, una calma glacial que había estado cultivando durante semanas. Solo le he mostrado a tu abogado la verdad, Elena, algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Tú no entiendes nada, balbuceó, y pude oír el pánico puro en su voz. Esos documentos están sacados de contexto. Yo puedo explicarlo todo. Estoy seguro de que puedes, dije, y colgué. Llegó a casa una hora después. La mujer que entró por la puerta no era la neurocirujana impecable y serena que el mundo conocía. Era un animal acorralado. Su costoso abrigo estaba arrugado, el maquillaje perfecto, corrido por lágrimas de rabia. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, la misma mesa donde habíamos celebrado los cumpleaños de Sofía y Leo, donde habíamos compartido 1000 cenas familiares. El aire estaba cargado de una tensión irrespirable. Por favor. Su voz era un susurro irreconocible. Podemos arreglar esto. Fue un error, yo no quería que llegara tan lejos. La miré, y la imagen del hombre que había sido, el que se tragaba cualquier excusa, se desvaneció para siempre. ¿Un error de 18 meses, Elena? Mi voz era cortante. $200,000 de errores. Intentó su última carta, la manipulación que tan bien le había funcionado en el pasado. Lo hice por nosotros, por nuestra familia. Quería asegurar nuestro futuro. No sabía cómo decirte que estaba ganando tanto dinero. No quería que te sintieras mal. Pero su magia ya no funcionaba en mí. La dejé hablar. Y cuando terminó, hice la pregunta que lo decidiría todo. ¿Y el bebé, Elena? ¿También es un error? El silencio que siguió fue lo más pesado que he sentido en mi vida. Un universo de mentiras contenido en unos pocos segundos. Vi cómo algo cambiaba en su rostro. La máscara de esposa agraviada, de víctima de mis sospechas, no se cayó. Se hizo añicos. Su expresión se endureció. Sus ojos se volvieron 2 esquirlas de hielo. El bebé es de Javier, dijo, con una frialdad que me heló los huesos. Javier, su socio en la clínica. Y sí, lo planeamos. Hizo una pausa, saboreando el golpe final. Un hijo me asegura su lealtad en la sociedad de la clínica. Y por supuesto, una manutención muy generosa por los próximos 18 años. Ahí estaba. La verdad cruda. No era solo un engaño. No era solo un robo. Era una estrategia legal. Un plan metódico, calculado y monstruoso para destruirme, usando a un niño no nacido como el arma definitiva. El embarazo, el divorcio, todo era una jugada maestra en su tablero de ajedrez personal. Me levanté, la silla raspando el suelo. La miré y ya no veía a la mujer que amé, sino a una completa extraña. Al día siguiente, Javier, su socio y amante, apareció en mi puerta. Un tipo de 40 y tantos, impecablemente vestido, con esa arrogancia de dinero fácil y éxito regalado. «Tenemos que hablar», dijo intentando una postura de hombre de negocios razonable. «No tenemos nada de qué hablar», le respondí. «Mira», insistió bajando la voz, «lo de Elena y yo fue un desliz sin importancia. Si retiras la demanda, podemos llegar a un acuerdo. Soy un hombre casado. Tengo una familia. Piensa en tus hijos». Lo miré fijamente y, en ese instante, lo comprendí. Él no sabía nada. Creía que esto era un simple y sórdido caso de adulterio. No tenía ni la más remota idea del fraude financiero, de las cuentas secretas, de la magnitud del plan de Elena. Pensaba que venía a apagar un pequeño fuego, sin saber que estaba parado sobre un volcán. «Tienes razón, Javier», le dije, mi voz tranquila. «Debería pensar en mis hijos, y por eso voy a asegurarme de que tengan un padre que les enseñe que las acciones tienen consecuencias». Le cerré la puerta en la cara. Él pensaba que esto era sobre un romance.
Elena pensaba que era sobre dinero. Ambos estaban a punto de descubrir que se trataba de algo mucho más grande: justicia. Y el escenario para esa justicia ya estaba preparado: la sala del tribunal. Javier creía que el problema era un romance. Elena creía que era sobre dinero. Ambos estaban a punto de descubrir que se trataba de algo mucho más grande: justicia. Y el escenario para esa justicia ya estaba preparado: la sala del tribunal. El día del juicio, el aire en la sala era frío y solemne. Olía a madera barnizada y a ansiedad contenida. Elena llegó flanqueada por un equipo de 3 abogados de un bufete prestigioso, todos con trajes caros y maletines de cuero, que probablemente se pagaron con el dinero que me había robado. Irradiaba una confianza forzada, la de quien cree que el dinero puede comprar cualquier resultado. En mi lado de la sala solo estábamos mi abogado, Mendoza, y yo. Mendoza era un hombre mayor, especialista en fraude matrimonial, cuya calma era mi único ancla en esa tormenta. No necesitábamos un ejército, teníamos la verdad. El juez, un hombre de expresión severa y cansada, al principio parecía ver nuestro caso como otro divorcio conflictivo más en su larga lista, pero su semblante cambió cuando Mendoza comenzó a presentar los documentos del USB. Vi cómo sus cejas se arqueaban, cómo su mirada se agudizaba al revisar las declaraciones de impuestos falsificadas y los extractos de las cuentas secretas. La máscara de aburrimiento del juez se desvaneció, reemplazada por una de intensa concentración. Esto ya no era un simple divorcio, era un fraude a gran escala. El momento culminante, el que sellaría el destino de Elena para siempre, llegó cuando Mendoza se aclaró la garganta. Señoría, con su permiso, nos gustaría presentar una prueba de audio, grabada legalmente por mi cliente en su propia residencia. Un técnico conectó un pequeño altavoz. Por un instante, el único sonido en la sala fue el zumbido eléctrico. Y entonces, la voz de Elena, mi esposa, llenó el silencio. No era su voz pública, la profesional y encantadora. Era una voz fría, calculadora y cruel. El bebé es de Javier. Es mi socio en la clínica. Y sí, lo planeamos. Un hijo me asegura su lealtad en la sociedad. Y por supuesto, una manutención muy generosa por los próximos 18 años. Un silencio ensordecedor cayó sobre la sala. Era tan denso que podía sentirlo. Los 3 abogados de Elena se quedaron petrificados, sus rostros una mezcla de horror y pánico. Uno de ellos empezó a revolver papeles sin sentido, como si buscara una objeción que no existía. Elena se había quedado blanca como el papel, su propia voz la había condenado. Después del impacto emocional, vino el golpe lógico. Mendoza llamó al estrado a Ramos, el contador forense. Con una precisión metódica, Ramos desglosó el alcance del fraude. No solo la ocultación de bienes, sino el uso de mi número de seguro social para abrir líneas de crédito y la presentación de declaraciones fiscales fraudulentas. Múltiples delitos federales. El juez no se anduvo con rodeos. Su sentencia fue un martillo que cayó golpe tras golpe. Primero, Elena debía devolver inmediatamente los $200,000 robados, más intereses y penalizaciones, un total de $270,000. Segundo, la división de bienes se recalcularía basándose en sus ingresos reales, lo que significaba que yo tenía derecho a la mitad de su fortuna oculta, incluyendo su participación en la clínica. Tercero, y esto fue lo que más la destrozó. Como yo había sido el cónyuge económicamente dependiente que sacrificó su carrera, ella debía pagarme una manutención conyugal durante 3 años. El cazador se había convertido en la presa. Cuarto, la custodia de Sofía y Leo. El juez fue demoledor. Su manipulación y el uso de un embarazo como estrategia legal demostraban una falta de ética que la incapacitaba para velar por el interés de los niños. Obtuve la custodia principal. Ella solo tendría visitas supervisadas. Finalmente, tenía que pagar todos los gastos legales, los suyos y los míos. Miré a Elena, encogida en su silla,
una figura rota que lo había perdido todo por su propia codicia. No sentí alegría, no sentí el éxtasis de la venganza, solo sentí el peso solemne y aplastante de la justicia. La justicia no solo llegó, sino que llegó con intereses. Pero las consecuencias del terremoto que Elena había provocado no se detuvieron en la puerta del juzgado. Estaban a punto de extenderse y demoler todo lo que ella y Javier habían construido. La justicia no solo llegó, sino que llegó con intereses. Pero las consecuencias del terremoto que Elena había provocado no se detuvieron en la puerta del juzgado. Eran como un efecto dominó, una onda expansiva que estaba a punto de demoler todo lo que ella y Javier habían construido sobre cimientos de mentiras y arrogancia. La sentencia del juez, con su detallado recuento de fraude y manipulación, activó una investigación por parte del Colegio Médico Estatal. Falsificar documentos financieros y, peor aún, usar información médica para planificar un embarazo como estrategia legal, eran violaciones éticas de una gravedad inusitada. El resultado fue inevitable. La licencia médica de Elena fue suspendida por 2 años. De la noche a la mañana, la brillante neurocirujana de la clínica Vitaspectra se convirtió en una paria profesional. Sin licencia, no podía trabajar, y Javier, para salvar lo que quedaba de la reputación de la clínica, se vio forzado a comprar su participación a un precio de liquidación, solo para contener el escándalo y desvincularse de ella. Elena no solo perdió su empleo, sino la inversión de su vida. Pero el dominó de Javier apenas empezaba a tambalearse. Su esposa, una mujer discreta que había permanecido en segundo plano, se enteró de cada sórdido detalle durante el juicio público. Le pidió el divorcio de inmediato, y usando nuestro caso como un precedente aterrador, exigió una auditoría forense completa de sus finanzas. ¿El resultado? Resultó que Javier también tenía sus propios secretos financieros, y su divorcio se convirtió en una sangría económica que lo dejó al borde de la quiebra. La clínica Vitaspectra, el imperio que habían soñado construir, se desmoronó. El escándalo era la comidilla de la ciudad. Los pacientes adinerados cancelaron sus citas en masa, y las referencias de otros médicos se secaron por completo. Nadie quería asociarse con una práctica manchada por el fraude y la falta de ética. Menos de un año después del juicio, Javier tuvo que cerrar el negocio. Mientras su mundo se hacía cenizas, el mío renacía de ellas. Con el dinero recuperado, el que me habían robado y el que me correspondía por derecho, hice algo que había pospuesto durante más de una década por apoyar la carrera de Elena. Me inscribí en un programa de MBA nocturno. Volver a estudiar, a invertir en mí mismo, fue como respirar aire puro por primera vez en años. Y mis hijos, Sofía y Leo, florecieron en la nueva calma de nuestro hogar. El estrés y la tensión que habían contaminado el ambiente durante tanto tiempo se disiparon. Una tarde, mientras le ayudaba a Sofía con sus deberes, me miró con sus ojos serios y me dijo algo que nunca olvidaré. «Papá, ahora juegas más con nosotros. Antes, mamá siempre estaba en el teléfono y nunca tenía tiempo». Esa simple frase de una niña de 8 años era un veredicto más doloroso que el de cualquier juez. Leo, más pequeño, simplemente estaba más feliz, más relajado, con un padre que por fin estaba presente no solo en cuerpo, sino también en espíritu. Elena intentó reconciliarse varias veces durante ese primer año. Llamadas llorando, correos electrónicos larguísimos llenos de excusas, incluso apariciones sorpresa en la puerta de casa. Pero la confianza, una vez que se rompe de una forma tan fundamental, no se puede pegar con lágrimas. Es como un espejo hecho añicos. Puedes intentar juntar los trozos, pero siempre verás las grietas. El bebé de Javier nació 8 meses después del juicio. Como padre biológico confirmado, tuvo que hacerse cargo de la manutención, otra carga financiera para su ya deteriorada situación. La vida de madre soltera, sin los ingresos de la clínica y con un amante en bancarrota, no era el paraíso económico que Elena había planeado tan meticulosamente. ¡Qué irónico! Mientras la vida de Elena se convertía en la lucha económica que ella había intentado imponerme a mí, la mía finalmente encontraba su centro.
Y en esa calma, en esa nueva rutina de cenas familiares y fines de semana en el parque, comprendí la lección más importante de todas. Y en esa calma, en esa nueva rutina de cenas familiares y fines de semana en el parque, comprendí la lección más importante de todas. Han pasado 3 años desde el día del juicio. Terminé mi MBA con honores y, curiosamente, la experiencia de desentrañar la red de mentiras de Elena me descubrió un talento oculto. Ahora trabajo en consultoría financiera, ayudando a empresas a reestructurarse y a encontrar discrepancias en sus números. Resulta que soy muy bueno en eso. Sofía está en el equipo de debate de su escuela, con una confianza y una elocuencia que me dejan sin palabras. Y Leo es el pequeño delantero estrella de su equipo de fútbol. Nuestra vida es estable, predecible y feliz. Elena, por su parte, consiguió trabajo en una clínica comunitaria en las afueras, con un sueldo modesto. Ve a los niños cada 2 fines de semana, siempre bajo supervisión. La relación es cordial, pero distante, como la que se tiene con un pariente lejano al que te une un pasado complicado. La gran ironía de todo esto, la lección que me costó tanto aprender, es la percepción que tenía de mi propio valor. Durante años, me sentí genuinamente afortunado de que una mujer tan brillante y exitosa como Elena me hubiera elegido a mí, un simple gestor de logística. Me convencí de que yo era el que tenía suerte en la relación, pero la verdad era exactamente la contraria. Fui yo quien sacrificó ascensos, quien trabajó turnos dobles para pagar sus estudios, quien renunció a mis propias ambiciones para que ella pudiera alcanzar las suyas. Yo fui el pilar que sostuvo el arco para que ella pudiera colocar la última piedra. Y cuando finalmente tuvo el éxito que ambos construimos, decidió que el pilar ya no era necesario. Si estás leyendo esto y algo en mi historia te resulta familiar, quiero que sepas algo importante. Confía en tus instintos. Si algo se siente mal, probablemente lo esté. No permitas que nadie te haga sentir paranoico o culpable por cuestionar lo que sucede en tu propia vida. Y sobre todo, nunca sacrifiques tanto de ti mismo por alguien que no estaría dispuesto a hacer lo mismo por ti. A veces, necesitas que te lo roben todo para descubrir tu verdadero valor. Elena pensó que podía quitarme el dinero, la casa y mi dignidad. Pero se equivocó. No contó con que, al quitarme todo eso, me devolvería a mí mismo. Y esa es la única venganza que importa. La mejor venganza no es la destrucción del otro, sino la reconstrucción de uno mismo. Es, simplemente, vivir bien.